Bendiciones, bendiciones, mis hermanos. Que Dios bendiga a cada hermano y a cada hermano y a cada hermana. Que Dios bendiga a todos. Que Dios bendiga a mi pastor y los hermanos que están en la iglesia madre, que siempre me han estado apoyando con este estudio bíblico. Que Dios bendiga a mi hermana Dani, a Miguel, a Lidia, a mi hermana Yaneiri, a mi prima Maluisa. Que Dios los siga bendiciendo, que Dios los cubra a cada uno de ellos donde quiera que ellos se encuentren. Gloria al Señor. Hermano, le traigo un estudio bíblico con dos eventos bíblicos, los cuales que demuestran que nuestro Señor Jesucristo ha estado con Jehová desde el principio de la creación, siempre ha estado con él. ¿Por qué Dios puso este mensaje en mi corazón? He visto que algunas personas en las redes sociales que están subiendo videos tratando de poner a lo que son débiles en la fe en contra, a dividir a la iglesia prácticamente. Haciendo la misma mano de obra que hizo Satanás con nuestro Señor Jesucristo cuando utilizó la Biblia, diciéndole que si eres hijo de Dios, lánzate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandarán para que te guarden y te protejan, para que tu pie no tropiece en piedra, utilizando al Salmo 91, versículo 11 al 12. Satanás lo utilizó con nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día han encontrado a Primera de Crónicas en la Biblia, donde dice que Satanás citó a David a hacer un censo, y narran de una vez a Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 1. También dice que Jehová se enfureció y se puso en contra de Jerusalén o Israel. Bueno, al fin y al cabo, amado hermano, ¿por qué yo hablo así de esa forma? Porque siento que no soy quien para cuestionar a nadie, ni para cuestionar lo que Dios hace y lo que Dios no hace. Reconociendo los tiempos, es lo que ellos no están haciendo. No reconocen los tiempos de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Dios es un Dios justo, es un Dios perfecto. Si Dios promete juicio, es juicio, amado. Si Dios promete paz, es paz. Por eso vemos que Cristo vino en nombre de Jehová, cumpliendo los mandamientos de Jehová. Lo abofetearon, ¿qué hizo? Nada. Lo crucificaron, ¿qué hizo? Nada. Glorias al Señor. Hicieron, le escupieron, ¿qué hizo? Solo Cristo nada más tenía que levantar la mano y iba a venir un ejército o fuego iba a descender desde el cielo y todo iba a consumir a toda aquella persona que le estaban haciendo daño. Pero Cristo vino. Tienen que reconocer, amado hermano, que cada latigazo que recibía nuestro Señor Jesucristo corría por tu cuenta y por la mía. Cada clavo que le clavaban corría por tu cuenta y por la mía. Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, fuimos destituidos de la gloria de Dios. En aquel tiempo, en la antigüedad, Dios estaba juzgando al mundo, estaba juzgando la tierra, estaba guiando a un pueblo rebelde, desobediente a él, trayéndolo a la obediencia, haciéndole entender que de él era que dependían. ¿Cómo Dios sacó al pueblo de Egipto de la esclavitud? Con juicio. Era un tiempo de juicio, amado hermano. Usted no puede comparar un tiempo de juicio con un tiempo de paz. Cristo vino en paz, hizo un pacto con el Padre y con todos nosotros de que va a traer paz, amor, templanza, benignidad, bondad y fe. Usted no puede comparar eso con un tiempo de juicio. Ahora bien, la Biblia dice que lo que pasó en el Antiguo Testamento es sombra de lo que ha de venir, tanto como la paz y con la ira de Dios. La gente dice que Jehová es un Dios airado y Jesús no. ¿Cómo que Jesús no? Porque cuando dice la Biblia dice en Apocalipsis que cuando Dios va a enviar a sus ángeles y se va a desatar la copa de la ira de Dios, y la copa de la ira de ¿quién? Es de Jesús, porque Jesús es el mismo Dios, amado hermano. Va a venir juicio sobre la tierra. Entonces, cuando los juicios de Cristo comiencen a suceder con los hombres impíos que no aceptaron a Cristo, ¿qué nombre usted le va a poner a Jesús? Porque las cosas que pasaron en el Antiguo Testamento va a ser sombras, serán peores, porque dicen que el cielo se va a venir quemando en fuego y la tierra se va a prender en llama. No va a haber lugar para nadie. Entonces va a ser 3 veces o 20 veces peor que lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Conociendo los tiempos, le traigo 2 eventos bíblicos para que usted entienda, amado hermano, de que Cristo siempre ha estado con Jehová en el Antiguo Testamento. Pero quiero utilizar primeramente 2 bases bíblicas, recordándole que Satanás también utilizó la Biblia en contra de Jesús para hacerle obedecerle. Cuando le dijo, lánzate abajo y a sus ángeles
mandará para que te guarde y te proteja. Eso se encuentra en Mateo capítulo 4, versículo 6. Satanás le dijo a nuestro Señor Jesucristo: lánzate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandarán acerca de ti para que te guarden y te protejan, para que tu pie no trompiece en piedra. ¿Dónde se encuentra el contexto de ese texto? En el Salmo, en el Antiguo Testamento, Salmo 91, versículo 11 al 12. Entonces, no es raro de que alguien hoy en día utilice la Biblia en contra de Dios. Así que, hermano, si usted lee a Crónica desde el capítulo 1 hasta el 30, usted va a entender lo que le pasó a David por ese censo. Y también a 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 1 al 25. Lee todo el contexto y va a ver la calamidad que vino por la desobediencia de David, porque David fue utilizado por el diablo, no fue enviado tal como dice la Escritura, que fue enviado por Jehová, sino que David hizo su propia concupiscencia, guiado por Satanás en ese censo. Así que, hermano, el motivo de esto es que tú vengas al conocimiento de Dios, busque el conocimiento, busque discernimiento espiritual, y sométete a Dios, arrepiéntate y Dios te va a revelar todas sus cosas. Quiero utilizar en este mensaje Juan capítulo 1, versículo 3 al 4 como fundamento de esa enseñanza. Dice: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Vamos a orar. Padre celestial, te doy gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia, Dios mío, Padre. Traiga paz, Dios mío, Padre, en tu soberanía sobre cada persona que va a estar viendo este mensaje. Trata con su mente y con su corazón. Ábrele sus ojos, Dios mío. Guárdalo en tu presencia. Oh, Padre, te lo pedimos, Dios eterno, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dice la Escritura: todas las cosas por él fueron hechas. Dice, y sin él nada de lo que ha sido hecho fuese hecho. Así que vamos a empezar de la creación del mundo. En Génesis capítulo 1, en el versículo 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Con quién hablaba Dios? No creo que puede ser con un querubín, ni con un ángel, ni con ninguna otra cosa creada, porque aquí vemos, utilizando esta base de Juan capítulo 1, dice que todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que se hizo hubiese sido hecho. Se necesitaba los tres componentes: Padre, Verbo y Espíritu Santo, como nos lo enseña Primera de Juan capítulo 5, versículo 7. Dice que en el cielo son tres que dan testimonios, y esos tres son uno: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Repito, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Lo dice así mismo. Léalo en tu Biblia. Gloria a Dios. Otro evento más. Dice que Dios sacó entonces al hombre del huerto del Edén. ¿Por qué? Porque el hombre no quiso desobedeció a Dios. Eso se encuentra en Génesis, capítulo 3, versículo 22. Vamos a leerlo. Dijo: y dijo Jehová Dios, he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue sus manos y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová Dios del huerto del Edén y para que labrase la tierra. Pero escuche bien el primer texto. Y dijo Jehová Dios, he aquí que el hombre es como uno de nosotros. Habla de nosotros. ¿Con quién hablaba Jehová? Pues hablaba con Jesús, con el Verbo, porque en el Antiguo Testamento se conoce como el Verbo, amado hermano. Glorias al Señor. Dos pasos. Vamos por el tercer paso. En Génesis capítulo 11, en el versículo 7, nos habla de la torre de Babel. Allí dice que después que Dios terminó con las naciones, solo se salvó Noé y su familia. Amado hermano, vuelvo y te reitero, para usted cuestionar las cosas que Dios hace, tú debes de preguntarte, cuando Dios estaba creando al mundo, ¿dónde tú estabas para darle una idea a Dios? El alma que tú tienes por dentro, el espíritu que tú cargas, la vida que tú tienes, ¿de quién es? ¿A quién le pertenece? Le pertenece a Dios, así que Dios tiene poder para quitarla y para ponerla. Y todo aquel que él mate o muera, si él quiere también, Dios tiene poder para resucitarlo. Para Dios la muerte no es una causa. Para usted y para mí sí, porque no tenemos poder para vivificar a nadie.
Pero Dios lo hace. Así que, hermano, no somos quien para cuestionar a Dios en nada. Solo nos queda obedecer la palabra y seguir sus ejemplos, y creo que seremos más que bienaventurados. Glorias al Señor. Aquí vemos en la Torre de Babel, después que Noé salió del arca y su familia, Dios le dijo a Noé que se multiplicaran y que llenaran la tierra una vez más de gente. Pero ¿qué hicieron esto? Desobedecieron la palabra de Dios y decidieron construir una casa, una torre. Y dice la palabra del Señor en Génesis 11:7, dice: ahora pues descendamos, vuelve y dice, descendamos y confundamos allí su lengua. ¿Con quién hablaba Dios? Ahora vamos a dar la interpretación para que usted entienda, si es que tiene entendimiento, y si tiene oído, oiga. Tiene que tener discernimiento para entender esto. Esto es fuerte, aleluya. Esto es para gente mortal, que no están viviendo en la carne, para entender esto. Este paisaje lo escribió el salmista, pero no se trata del salmista, ni tampoco de David ni de Salomón. Ese paisaje, el salmista que lo escribió, lo dedicó directamente a nuestro Señor Jesucristo. Escuchen, abren sus oídos, escuchen lo que dice la expresión del texto. Dice: Jehová, aleluya, dice: Jehová me poseía en el principio ya de antigüedad, antes de las obras. ¿Quién era? Lo poseía, no fue que lo creó. Jesús no fue creado, o sea, el verbo no fue creado. Se apoderaron los tres y se convirtieron en un solo ser. Gloria a Dios. Dice: Jehová me poseía en el principio ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve yo el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos. Fui engendrada antes que fuese la fuente de las aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los callados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando traspasaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar sus estatutos para que las aguas no traspasasen sus mandamientos, no traspasarse su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo, gloria a Dios, teniendo a sola delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mi delicia son ¿con quién? Mi delicia es con los hijos de los hombres, haciendo referencias a Juan capítulo 1 versículo 4. Aquí vemos que era Jesús quien hablaba ahí, en ese versículo. Y lo sigue diciendo, si leemos todo, dice: atended el consejo, sed sabio, versículo 33. Sed sabio, no menosprecie. Bienaventurado el hombre que escucha velando a mis puertas cada día, guardando a los postres de mi puerta. Porque el que me halla, hallará la vida. Se trata de Jesús, porque Jesús es la vida. Y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todo lo que me aborrece, aman la muerte. Si usted aborrece a Jesús, pues usted está amando la muerte. Entonces, aquí terminamos con el primer paso. Vamos con el segundo, de que Jesús siempre ha estado con Jehová Dios en el Antiguo Testamento. Glorias al Señor. Es una bendición, ¿no? Proverbio capítulo 8 versículo 22, de que usted reconozca, no sé cuántas veces usted lo ha leído y nunca se dio cuenta que era Jesús que hablaba en ese texto. Desde el principio de este versículo bíblico, Jesús es quien habla ahí. Gloria a Dios. Estamos hablando ahora, pasamos a la segunda etapa de que Jesús ha estado con Jehová desde el principio de la antigüedad. Aquí hablamos, el primer paso, la presencia de Dios prometida. En Éxodo capítulo 33, en el versículo 11, dice que Jehová
que Moisés veía a Jehová cara a cara. Amados hermanos, debe de tú entender algo en esta parte. Usted debe de entender algo. Se decía así, pero usted y yo sabemos que Moisés hablaba con Jehová cara a cara, pero había un velo. Había un velo que lo dividía, que no lo dejaba ver su cara. Porque cuando usted y yo nos vamos al versículo 18 de ese mismo texto, de Éxodo capítulo 33, vemos a Moisés rogándole a Jehová para que le deje ver su cara. Dice el versículo 18, entonces dijo, te ruego que me muestre tu gloria. Y Jehová Dios le hizo toda la promesa, y en el versículo 20, en el versículo 21 le dijo, y dijo, aunque he aquí un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña. Gloria a Dios. Primer paso, marca esa palabra peña, que es la roca o la piedra. Márcala. Jehová le ofreció de todo a Moisés, pero le dijo que no lo puede ver. Ningún hombre vivo lo puede ver, como nos dijo nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, que nadie ha visto al Padre, sino al Hijo, al que le dio a conocer. Entonces aquí vimos que, como muchos han dicho que Moisés es profeta de Satanás porque habla mentira, dice que ha visto a Jehová, y Jesús dice que nadie ha visto al Padre. Aquí está la aclaración. Es que había un velo que siempre lo dividía, y aquí vemos a Moisés suplicándole a Jehová para que le muestre su cara. O sea, Moisés hablaba de cerca con Jehová como cara a cara, pero nunca le veía su rostro, señores, porque aquí estamos viendo a Jehová diciéndole a Moisés que él nunca le va a poder ver sus rostros estando vivo. Versículo 21 dijo, aún es aquí un lugar junto a mí, junto a él, o sea que la piedra estaba junto con Jehová, y te estaré y te pondré sobre la peña. Jehová va a poner a Moisés sobre la peña, y dice, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, o sea, en el centro de la piedra. Jehová va a poner a Moisés, y te cubriré con mis manos hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mi espalda, mas no se verá mi rostro. Gloria a Dios. ¿Por qué Jehová dice que va a tomar a Moisés, lo va a poner en la piedra para poder traerlo a él? Es lo que nuestro Señor Jesucristo dice: nadie verás al Padre si no es por mí. Dice Cristo: yo soy el camino y la verdad. Si no es por mí, nadie va al Padre. Eso es lo que está dejando dicho ese contexto. Ahora usted todavía tiene duda quizá que esa roca que está junto con Jehová no es Cristo, no es Jesucristo. Pues quédate conmigo todavía, no te me vayas, y con la misma Biblia te voy a demostrar de que la roca sí es Jesucristo en el Antiguo Testamento. Aquí nos habla una vez más. Segundo paso, ya dimos el primer paso. Segundo paso, la guerra con Amalek. Aquí nos dice la historia que en Éxodo, capítulo 17 al 12, hubo una guerra contra Josué. Y Moisés, dice que Moisés estaba en lo alto, con los dos brazos tendidos. Y Aarón y Hur le tenían sus brazos agarrados a Moisés. Y dice que cuando los brazos de Moisés bajaban, Amalek ganaba la batalla. Pero cuando lo subían, entonces el pueblo de Israel comenzaba a ganar. Entonces cuando ellos se sintieron en apuro, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron? Dice la Escritura, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y dice que cuando pusieron la piedra debajo de Moisés, Moisés halló firmeza. ¿Por medio de quién? Por medio de la piedra halló firmeza. Y dice que levantaron los brazos de Moisés, y José se deshizo de los amaleístas a fila de espada, amado hermano. ¿Por qué? Por la roca. Tercer paso. ¿No dice la Biblia también que el pueblo de Israel se levantó contra Moisés y se puso rebeldemente, que por poco lo entran a pedrar? Porque tenían sed y no tenían agua para beber. Y dijo que Moisés tuvo que salir corriendo. Vamos a leerlo rápidamente. En Éxodo capítulo 17 versículo 6 dice: he aquí que yo estaré delante, dice Jehová, porque Moisés tuvo que salir corriendo para donde a orarle a Jehová, diciéndole: ese pueblo me van a pedrar porque no tengo agua para darle, haga algo, ayúdame. Moisés tuvo que salir corriendo. ¿Y qué le dice Jehová a Moisés? Dice: he aquí yo estaré delante de ti
allí sobre la peña. Volvió Jehová, habló de la peña como nos habló en Éxodo con Moisés. Estaré sobre la peña en el Horeb, y golpearás la peña y saldrá agua allí, le dijo Jehová. En Números capítulos 20, versículos 10 al 11, nos sigue hablando de la misma historia, y dice la palabra: y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebelde. Ellos eran rebeldes y tercos, amado hermano, deben de entender eso. Os hemos de hacer salir agua de esta peña. Y entonces alzó Moisés sus manos y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebían la congregación y sus bestias. ¿Quién era la peña? ¿Quién era la peña? Amado hermano, es la pregunta que yo te hago, porque usted dice que Jehová es Satanás. ¿Quién era la peña? Que Jehová estaba sobre la peña y le ordenó a Moisés que le golpeara, o sea, para que le dijera a la peña que saliera agua, pero Moisés lo golpeó. Bueno, ya lo hizo. Entonces salió agua, bebieron, se saciaron, y todas sus bestias en el desierto. ¿Quién era esa peña? También tenemos otros relatos bíblicos. Nos habla de Jacob, hermano de Esaú, hijo de Rebeca e Isaac. Ustedes y yo sabemos que Jacob le robó la primogenitura a Esaú, y no lo vamos a alargar tanto. Dice que Jacob tuvo que dejar la casa y salir corriendo porque tenía temor de que Esaú lo matara. Y dice que en el camino él halló un lugar raro. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 28. Génesis 28, glorias al Señor. En el versículo 11 dice que, gloria a Dios, y salió pues Jacob de Berseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar, y allí durmió. Y él cogió una piedra, dice la escritura, y lo puso debajo de su cabecera y se durmió. La escritura dice que allí él se soñó y vio una escalera que salía desde la tierra y pegaba hasta el extremo del cielo, y dijo que veía ángeles de Dios, de Jehová, que subían y bajaban, y después allá arriba al final vio a Jehová. Y Jehová le prometió todo lo que le prometió a Abraham, su padre, y también a Isaac, que le va a dar toda esa tierra y todo esto. Y cuando leemos el versículo 18, si leemos el versículo 18, glorias al Señor, en Génesis capítulo 28, si leemos el versículo 18, Jacob hace algo muy esencial, muy importante. Recuerda que estamos hablando de la peña, de la roca. ¿Y quién es la roca? Jacob en el tiempo antiguo, oye lo que dice, y se levantó Jacob y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y lo alzó por señal, y derramó aceite encima de ella. Vamos a leer rápidamente el versículo 20, y dice: e hizo Jacob votos. Jacob hizo votos diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y dice la escritura, versículo 22, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti. Ahí empezó el diezmo de Jacob con Dios. Y usted conoce la historia, que Jacob llegó en casa de este rey, se casó con sus 2 hijas, y casi todos los animales de ese rey Jacob lo tuvo él para él, porque hicieron su pacto y su compromiso, amado hermano. La pregunta que yo te hago en este mensaje: ¿quién era la piedra? ¿Quién era la roca? Si usted dice que Jehová es Satanás, entonces dime quién es la roca que estaba junto con Jehová. Aquí nos da Pablo entonces en el Nuevo Testamento el contexto de la roca. Pablo nos dice quién es la roca aquí. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 1 al 4. Aquí vamos a entender y vamos a conocer quién es la roca que estaban viendo en el Antiguo Testamento junto con Jehová. ¿Qué dice Pablo? En Primera de Corintios 10:1.
Porque no quiero, hermano, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mal. Y todo en Moisés, ahí está hablando Pablo de Moisés, y todo en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, glorias al Señor. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca. Recuerda que Jehová Dios le dijo a Moisés: golpea la roca y saldrá agua y dale a beber al pueblo. Y dice que todos bebieron y se saciaron y todas sus bestias. Y aquí dice Pablo: y todos bebían de la roca espiritual que lo seguía. Y la roca era ¿quién? Cristo. La roca era Cristo, amado hermano. Salmos capítulo 118, versículo 22 al 23. Salmo 118, glorias al Señor. 118, versículo 22 al 23. ¿Qué dice el salmista? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿De parte de quién viene esa piedra? De parte de Jehová. Es esto y es cosas maravillosas y a nuestros ojos. Está afirmando el salmista que Jesús vino de parte de Jehová. El punto es que no sabemos conocer el tiempo de Dios si no somos persona espiritual, si no tenemos una comunicación con Dios para que Dios nos revele sus cosas. Tiene que aprender, hermano, a diferenciar los tiempos. Tiempo de juicios es tiempo de muerte y de cárceles y de cualquier cosa, pero es juicio. Y tiempo de amor y paz y de reconciliación es de amor, no son lo mismo. El hecho de que Jesús no mataba, no destruía, no quiere dejar dicho que no vino de parte de Jehová. Porque ¿qué hacía Elías? Elías hacía que fuego descendía del cielo y quemaba gente. Y entonces el poder que tenía Juan el Bautista reconciliando, o sea, enderezándole el camino al Señor. ¿De quién era ese poder? Ese poder era de Elías. El mismo poder que utilizaba Elías, Juan lo utilizó para cambiarle los corazones a aquellos hasta que el Señor venga para bautizarlo con espíritu y fuego. Glorias al Señor. Aquí vemos el salmista diciendo la piedra que desecharon los edificadores. Y tenemos el contexto en Hechos capítulo 4, versículo 11 al 12. Dice, Hechos capítulo 4, versículo 11 al 12 dice, y Jesús, aleluya, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí, mira, todos los textos, como lo dije desde un principio, tienen su contexto y su interpretación. Así como lo dijo el salmista, 118, versículo 22 al 23, ahí está el contexto en Hechos capítulo 4, 11 al 12. Aquí, así que, hermano, ya usted entiende claramente esas tres etapas en el Antiguo Testamento, que la roca que andaba junto con Jehová desde el principio era Cristo Jesús. Así que usted no puede decir que Jehová es Satanás, porque Satanás no puede levantarse contra sí mismo. Y aquí concluimos con esa última parte del nuevo pacto. Pregunta, ¿quién inició el nuevo pacto? Tengo pregunta, ¿quién habló del nuevo pacto? ¿Los apóstoles? ¿Un adivino? No, amado hermano. Fue el mismísimo Jehová que anunció el nuevo pacto. Aquí Jehová anuncia su venida a la tierra. Quédate conmigo, no te me desesperes. Jehová anunció aquí su venida a la tierra y le explicó a sus profetas cómo iba a ser, de qué manera iba a ser su manifestación en la tierra. Y esto narra muchos textos, pero yo busqué lo más específico, lo más corto, para que este video no se haga muy largo y no se me vayan a desesperar. Gloria a Dios. Recuerda, Jehová antes de venir tuvo que iniciar un nuevo pacto. Tuvo que iniciar un nuevo pacto para que Juan el Bautista fuese bautizando en agua, para que cuando Cristo viniera hallara a la gente un poco más ligero. Por eso dijo, voz que clama en el desierto, enderezar el camino al Señor. Por eso Juan, es el trabajo de Juan. Glorias al Señor. Pero antes de eso,
Jehová Dios profetizó en boca del profeta Jeremías. Jehová profetizó en boca del profeta Jeremías, capítulo 31, en el versículo 31 al 34, diciendo: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. ¿Recuerda? Nuevo pacto, dice Jehová, de modo que él hizo un primer pacto que fue en una piedra. Él le envió ese pacto, le ordenó un ángel que le escribiera ese pacto a Moisés, y aunque muchos dicen que fue Jehová que le escribió eso, pero todo lo que pasó en el Antiguo Testamento fue por medio de los ángeles enviados por Dios, por el mismísimo Dios. Gloria a Dios. Todo lo que se ha hecho ha sido enviado por Dios, amado hermano. Debe de entender esa área. ¿Qué nos dice la palabra? Dice: el nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que lo tomé tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová: daré mi ley. Escucha, que esto que hizo Cristo no fue que vino directamente en el Nuevo Testamento, salió del Antiguo por Jehová primero. Aquí Jehová fue quien cambió los pactos. Jehová es que hace los pactos, amado hermano, por medio de su Hijo. Jehová es que lo hace. Aquí dice, gloria a Dios, dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y ninguno enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: ¿conoces a Jehová? Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Por eso que usted vio que Cristo vino, amado hermano, sin importar qué tipo de persona tú eres, solo si tú aceptabas que él te sanaba, porque vino a obedecer estas palabras que fueron profetizadas en el Antiguo Testamento. Usted no puede decir que Cristo es un Dios de amor y Jehová es un Dios airado. Cristo y Jehová es la misma persona. Es la misma persona. Ahora seguimos. Nadie sabía cómo esto iba a suceder. Y el contexto de Jeremías, capítulo 31, del versículo 31 a 34, usted lo encuentra en Hebreos capítulo 8, versículo 8 al 11. Búscalo en su Biblia, es el contexto en el Nuevo Testamento. En el Antiguo es Jeremías 31, y en el Nuevo Testamento está en Hebreos 8, 8 al 11. Y luego también Hebreos 10, 16 al 17. Usted lo encuentra igualito, amado hermano. Primera etapa. Entonces Jehová comienza a darnos la señal de cómo va a ser su venida a la tierra, donde lo dice utilizando el mismo profeta Isaías. Jehová le profetizó al profeta Isaías diciéndole: el Señor mismo os dará señal de que una virgen concebirás y dará a luz un niño y llamará su nombre Emmanuel. En Isaías, varón, sí, ¿qué versículo? Isaías 7, 14. ¿Y dónde está el contexto en el Nuevo Testamento? Mateo capítulo 1, versículo 22 al 23. Ahí está el contexto. Todos los textos del Antiguo Testamento van juntos, amado hermano. Tienen su contexto, para que usted no saque texto de contexto y forme un pretexto. Gloria a Dios. Ahí está, léalo desde el 22, que le va a quedar mejor en el Nuevo Testamento. Y luego nadie supo cómo todavía que una virgen va a tener un hijo. Y eso ha causado una controversia, que por eso todavía los judíos no aceptan a Cristo, porque dicen que nuestro Señor Jesucristo es hijo de fornicación. Porque dicen que no es hijo de José, fue embarazada de otro hombre. Pero fue embarazada del Espíritu Santo, de Jehová. Jehová puso su semilla ahí, que es la semilla, el fruto, es Jesús. Y Él es el labrador, como dice la palabra de Dios. Y luego aquí nuestro Señor, el Dios Todopoderoso, nos avisa una vez más en Isaías 43 cómo va a ser su venida y qué clase de carácter va a utilizar. Porque usted y yo sabemos que a nadie puede ver a Jehová.
Nadie lo puede ver. Pero para poder verlo cara a cara, él tuvo que utilizar un cuerpo. ¿Y cuál utilizó? La de Jesucristo. Por eso dice la Escritura que Cristo es la imagen del Dios invisible. Colosenses, en el libro de Colosenses lo dice, Él es la imagen del Dios invisible, porque a Jehová Dios nadie lo veía. Pero Jehová aquí nos dice en el Isaías 43:10, Isaías 43, versículo 10, vamos a leerlo al 11, oye lo que dice Jehová. Atentamente, escucha lo que dice Jehová. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Dice que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Aquí vemos a Jehová diciéndole a sus profetas que ellos son su testigo y al siervo que él va a escoger. ¿Para qué? Para que todo el mundo lo conozca por medio de ese siervo. Es lo mismo que nos dice Juan 14:10. ¿Qué nos dice Juan 14:10? Juan 14:10. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? Aquí vemos una protesta entre Felipe y Jesús. Y oye lo que nuestro Señor Jesucristo le dice a Felipe, haciendo relación con Isaías 43:10. Oye lo que dice Jesús. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí. Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por la misma palabra. Ahí está Jesús afirmando lo que Isaías 43 dijo. A mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis que yo mismo soy, familia. Jehová Dios es el mismo que estaba en la persona de Jesús, reconciliándonos una vez más con él, porque todos se desviaron, todos pecaron y fuimos destituidos de la gloria de Dios, y tuvo que hacer ese sacrificio para poder restaurarnos una vez más con él. Glorias al Señor. Alábale si está vivo en esta noche. Dice también Juan capítulo 10:30, Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Entonces Jehová sigue dando señal y evidencia de cómo será su nacimiento en la tierra. Isaías capítulos 9, Isaías 9:6 al 7. Oye lo que dice Jehová. Escucha, amado hermano, ya casi concluyo. Porque un niño no es nacido, hijo no es dado. El principado sobre su nombre, se trata de la deidad, el poder que va a estar sobre ese niño. Dice, se llamará su nombre admirable, consejero. Jesús es un buen consejero. Dios fuerte. ¿Por qué Dios fuerte? Y si Jehová es el único Dios, porque Jehová estaba en el niño. Glorias al Señor. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Versículo 7. Lo delatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre el reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová lo ha ejercitado y Jehová hará esto. Oíste, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto, dice la Escritura. Entonces Jehová mismo fue que le dio el imperio, porque es el mismo para siempre. Glorias al Señor. Nuestro Señor Jesucristo, amado hermano, dijo algo muy importante que debe usted tener en cuenta. En Mateo capítulo 12, versículo 25. Dice que Jesús estaba en ese lugar y allí le llevaron un ciego de nacimiento y un mudo de nacimiento que tenían demonios. Y dice que cuando el Señor reprendió a esos demonios que tenían aquellas personas, los escribas y los fariseos que estaban ahí claudicaron en su corazón diciendo que nuestro Señor echaba fuera demonios por medio de Belzebú, príncipe de demonios. Y Jesús, que conoce los corazones como Él es Dios, a todo aquel, oye lo que dijo el Señor. Dijo, sabiendo
los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casas divididas contra sí misma no permanecerá. Versículo 26, y dice: y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo puede permanecer su reino? Así que, hermano, ¿cómo usted dice que Jehová es Satanás? Jehová mismo, por medio de Jehová, es que usted y yo conocemos a la persona de Jesús. No, que Jehová le dijo a los judíos en aquel entonces que sus padres es Satanás, el diablo. Sí, aquellas personas, Jesús le dijo que su padre es el diablo, en Juan capítulo 8, versículo 44. Pero refiriendo a la conducta y a la manera de vivir ellos, porque esas personas no son hijos de Abraham, como ellos decían. Ellos no son hijos de Jehová, como ellos decían. Porque si Jesús le dijo a ellos: yo soy hijo de Jehová. Jesús sí le dijo que él es hijo de Jehová. Pero ellos hacían la voluntad de Satanás, no la voluntad de Jehová. Ellos desobedecían la ley de Jehová. Y la escritura, todos por los profetas, fue escrita, y ellos tenían la Torá y nunca se llevaban de la escritura. Por eso Jesús le dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo. Pero no era Satanás, no, Jesús no se refería a Jehová. Aquellos que quieren incriminar a Jehová son los que se refieren a Jehová. Pero Cristo no se refería a Jehová, porque Cristo dijo que él sí vino de Jehová. En el 54 lo dice igualito. Aquí en Juan capítulo 8, versículo 54, oye lo que le dice nuestro Señor Jesucristo a ellos, a los judíos. Respondiéndole Jesús y le dijo: si yo me glorifico a mí mismo, gloria a Dios, dice: si yo me glorifico a sí mismo, repito de nuevo, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me la glorifica. El que vosotros, escuchen esto, el que vosotros decís que es vuestro Padre. Aquí Jesús está diciendo que el Padre que los judíos profetizaban que es su Padre, es el Padre de Jesús. Vuelvo y repito: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre, dice Jesús, mi Padre es el que me glorifica. El que vosotros, el que ustedes dicen que es su Padre. Así que el Dios de los judíos es el Dios de Jesús. Pero los judíos solo de boca dicen que Jehová es su Dios. Pero en sus hechos, sus acciones, son hijos de Satanás, porque no hacen la voluntad de Jehová, sino quebrantan la ley de Dios, y ellos establecen sus propias leyes, no la ley de Jehová. Por eso Jesús contrametía siempre a los escribas y los fariseos, porque ellos establecían sus propias leyes. Glorias al Señor. Así que, hermano, yo te invito a que usted se arrepienta, porque Jesús sí cumple con la ley de Jehová, la ley moral. Porque cuando usted y yo leemos Mateo capítulo 5, versículo 17, oye lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Ya casi termino. Dice: no penséis que yo he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús vino a cumplir, amado, la ley de Jehová. Y usted dice que Jehová es Satanás. ¿Cómo Jesús va a cumplir la ley de Jehová? Porque de cierto os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una tilde ni una jota, escucha, ni una tilde ni una jota pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y vuelve y dice en el versículo 19: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño, así será llamado será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que la haga y la enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Versículo 20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la justicia de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Así que Jesús estaba cumpliendo con la ley de Dios, con la ley de Jehová. Por medio de Jehová fue que conocemos qué es lo que es pecado. Si no había ley, usted y yo habíamos estado condenados en el pecado, ni cuenta no habíamos dado. Por medio de la ley de Jehová es que usted y yo conocemos qué es lo que es pecado. Romanos capítulo 3, versículos 29 al 31, ¿qué nos dice?
¿Qué dice Pablo? Romanos capítulo 3, 29 al 31. ¿Qué dice? ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles. Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los incircuncisos, por la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley. Amado? Dice pregunta, es una pregunta, dice signo de interrogación. Por la fe invalidamos la ley. ¿Qué dice Pablo? Dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Por medio de quién vino la ley? Por medio de los profetas dados. Jehová les dio la ley a los profetas y para que nos la enseñen a nosotros. Y la ley vino del Antiguo Testamento por medio de Jehová. Aquí Pablo dice que debemos de confirmarla y usted está dividiendo la iglesia, amado hermano. Así que arrepiéntate, ponte en la mano de Dios para que Dios te perdone la vida. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 18 al 19. Primera de Corintios capítulo 5, versículo, gloria a Dios. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 5, versículo 18. Estoy un poquito rápido porque se me está yendo el tiempo. Versículo 18 al 19 dice: todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cristo vino a reconciliarnos con Jehová y usted no ha conocido esto. Por eso Cristo vino con toda pasión, con todo amor. Pero después, cuando Cristo venga en su segunda venida, no va a venir a morir una cruz otra vez. No va a venir con el mismo amor a sanar personas. Cristo va a venir a buscar a su pueblo. El pueblo que obedeció la palabra que Jehová puso y Cristo no la enseñó. Y si cualquiera desobedece esta, tú sabes el juicio que va a venir sobre ellos. Glorias al Señor. Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliándonos consigo al mundo, no tomando en cuenta no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y no encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por eso hoy predicamos que te someta a Dios, ponte en la mano de Dios, respete las cosas que Dios hace, no cuestione lo que Dios hace. Así que mejor que usted obedezca la palabra de Dios. Juan capítulo 3, Juan 3, 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, envió a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amado hermano, es mejor obedecer la palabra de Dios y no cuestionarla, porque Dios es el dueño de todo. Él es el dueño de nuestras vidas. Él hace lo que Él quiere hacer. Él es el pasado, Él es el presente, Él es el futuro. Así que Dios me le bendiga mucho. Cristo le ama. Si te haya gustado ese video, compártalas con alguien más para que pueda alcanzar más personas. Dios le bendiga.